capítulo de hoy lo vamos a dedicar a recorrer algunos parques rurales vistos en las estancias que vamos visitando. El horizonte pampeano, ese paisaje de un solo trazo donde aparecieron las estancias, fue cambiando de a poco, domesticando la naturaleza salvaje. Por eso el tratamiento de los espacios verdes que rodean la casa de campo es uno más de los múltiples fenómenos culturales que genera el estanciero en el medio que actúa. El elemento constitutivo del parque es el árbol, un viejo amigo del hombre, y la pampa casi no los tenía. Por eso la mayoría de las especies arbóreas de los montes y parques que protegen y embellecen el casco de la estancia fueron traídos de otras regiones por la necesidad y el deseo estético de los dueños de las tierras. Mientras vamos recorriendo algunos de los parques vistos en el campo, vamos a ir contando cómo fue ese lento proceso de vestir la pampa. La región pampeana anterior a la conquista era una inmensa llanura cubierta de altos pajonales, cuya altura superaba la del hombre. Esos densos pastizales estaban formados por hierbas gigantes que mantenían el suelo cubierto y protegido de la erosión, sombreándolo e impidiendo que germinaran otras semillas, como las de los árboles. Por eso, estos eran tan escasos en las llanuras, ya que sus semillas no llegaban a ser plantitas, y si lo hacían, fuertes vientos, tormentas eléctricas e incendios ponían rápido fin a su crecimiento. El paisaje agreste y vacío que descubrieron los españoles de la primera fundación de Buenos Aires era la expresión natural de un medio salvaje donde el hombre aún no se había estacionado. Es decir, la llanura bonaerense no tenía hábitat humano. Fue a partir del desembarco de los europeos, con sus animales domésticos, sus plantas y sus costumbres, que el desierto comenzó su lenta transformación en un medio apto para el desarrollo de la vida humana civilizada. Este capítulo tiene la intención de destacar el árbol que vemos en la estancia como uno más de los aportes extranjeros que forman parte de su paisaje. Un organismo vivo que hubo que adaptar, regar, cuidar, y por eso mismo muy valioso. Y homenajear también a tantos estancieros, grandes plantadores de árboles, y a las mujeres de dedos verdes que introdujeron en el campo el bello arte de la jardinería. Al trasponer la tranquera, la mayoría de las estancias presentan una calle de acceso flanqueada por largas arboledas, y también, en la mayoría de los casos, esas plantas son eucaliptus. De tan común, de tan linda y acriollada, nos parece que el eucaliptus siempre estuvo en la pampa. Sin embargo, es de origen extranjero, como casi todos nosotros, y simboliza todo este proceso de culturación rural que hoy vamos a destacar a través de algunos parques estancieros. Si el ombú es el árbol emblemático de la campaña antigua y el duraznero el humilde arbolito de la estancia vieja, el eucaliptus es la planta adoptiva del campo actual, quizás el único aporte que vino del hemisferio sur, dada su lejana procedencia australiana. Si bien las arboledas que acortinan los cascos de las estancias sureñas son una necesidad para protegerse de los vientos y de los solazos, los parques, en cambio, son la evidencia de un anhelo por embellecer el espacio en que se desarrolla la vida doméstica de la familia rural.
Los primeros parques estancieros los hicieron sus mismos propietarios y solo fueron posibles a partir de ciertas pautas de progreso. Por ejemplo, el alambrado, que permitió cercar áreas protegidas para el desarrollo de las plantas, el molino para el riego, el ferrocarril, que agilizó el transporte de plantas, herramientas y hasta objetos artísticos con que adornar el jardín. Y por cierto, los distintos grupos migratorios que poblaron la campaña, por ejemplo, los británicos, con su vocación rural, sus costumbres y su amor entrañable por los caballos, los perros y la jardinería. Esta estancia que estamos viendo se llama justamente Los Ingleses. Está situada en el partido de General Lavalle y lleva casi 180 años en manos de la misma familia, los Gibson. Superado el periodo primitivo, con sus ranchos cercanos al mar y su planterío costero, se empezaron a levantar estas casas y a plantar este monte. Con las modificaciones y ampliaciones propias del devenir de las familias, esta arquitectura de estancia vieja se mantiene fiel a su dibujo escocés y se rodea de árboles de adorno y jardines que jamás faltaron en su larga trayectoria. Habitada permanentemente por sus propios dueños, fueron sus mujeres las que en cada generación se arrodillaron sobre la tierra para conseguir el milagro de las flores. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. La estancia Juan Jerónimo está en el partido de Magdalena, al borde mismo del Río de la Plata. Sus tierras fueron adquiridas por el financista Ernesto Torquins en 1901 y heredadas por su hija María Luisa, casada con Benjamín Muniz Barreto. Estos son los que construyen el casco de esta estancia en una arquitectura muy refinada, estilo ferrocarrilero, muy en boga a principios del siglo XX. Pero el parque lo diseñaron ellos mismos en un gusto sencillo y rústico, afín con la naturaleza del lugar. Por eso el árbol que predomina en este parque es el tala, una especie autóctona que al crecer fuera del monte emite un ramerío extenso y una conformación desmañada y salvaje de gran encanto. Entre los talas, a los costados de los caminos blancos cubiertos de conchillas, se levantan pabellones dispersos afectados a distintas funciones, entre los que nos interesan los que sirven a la jardinería. A María Luisa Torquins le gustaba la vida al aire libre, el campo y las plantas. Tenía gran afición por la jardinería, de la cual han quedado muchos testimonios en esta estancia que hoy pertenece a sus nietos. En primer lugar, una serie de fotografías de tipo postales, sacadas allá por 1930 y muy en boga en la época. Nos muestran el paisaje cuidado que ofrecía la sencilla parquización de este casco de estancia, así como la casa del jardinero, la casita de las herramientas y la de la caldera para calentar el agua para los viveros. Y también están los famosos orquidiarios y el chalecito privado
en medio de los jardines y rosedales, para que María Luisa Torquins tomara el té con sus amigas. Estas mujeres, amantes de las flores, fueron las precursoras de los clubes de jardinería y las asociaciones de horticultura que se crearon en el país. El fin del siglo XIX, cuando el país de las vacas gordas ya estaba en marcha y vivía su belle époque extranjerizante, ese también fue el tiempo de los grandes parques en la Argentina. Añorando antiguas tradiciones europeas sobre parques, plazas y jardines, cada ciudad del país quiso tener un parque a la francesa, lo mismo que los estancieros, que tenían espacios de sobra para los proyectos botánicos. Así fue como las grandes mansiones campestres que se levantaban entre los pajonales de la llanura, como en Huetel, que estamos mirando, se rodearon de enormes parques al estilo europeo, para que la pampa no se viera y se creara la ilusión de una vida rural de gran refinamiento. De ese tiempo nunca más repetido, en que se formaron los grandes parques y se edificaron mansiones y palacios en las ciudades y en los campos, se contrataron muchos arquitectos europeos, los que encontraron tanto trabajo aquí que la mayoría se quedó a vivir para siempre en Buenos Aires. Uno de esos casos es el del arquitecto paisajista Charles Tays, nacido en Francia y llegado a nuestro país en 1889, contratado para hacer un gran parque en la ciudad de Córdoba. Tays se enamoró de una argentina, se casó y se quedó aquí con el cargo de director de paseos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Tays fue un gran trabajador y produjo forestaciones de adorno de singular importancia. Se lo recuerda especialmente por su obra pública, como los parques de Palermo, el Jardín Botánico y tantos parques provinciales. Pero en su actividad privada se volcó al diseño y plantación de tantos parques estancieros que hay cientos de establecimientos cuyos parques se atribuyen a su autoría. La plantación de adorno de la estancia Dos Talas, que estamos viendo, es un ejemplo legítimo del famoso estilo Tays. Después de 100 años de plantada, ninguna parquización conserva el diseño original. No solo porque envejece, se deforma o pierde ejemplares, sino que se van achicando por cuestiones prácticas o se abandonan por antieconómicos. La estancia Dos Talas nació bajo el signo del árbol, ya que es el primer campo que tuvo el famoso estanciero vasco-francés Pedro Luro, cuya rica leyenda personal dice que se lo ganó plantando tantos árboles para un desprevenido cliente que cuando éste tuvo que pagarle, le escrituró parte de su tierra. El parque de Dos Talas fue comenzado por Tays en 1908. Pensado para dar lucimiento a una residencia afrancesada, mandada a edificar por Agustina Luro de Sancinena, se trazaron amplias avenidas flanqueadas por especies únicas, como paraísos, casuarinas, pinos y plátanos. También se realizó una extensa avenida de circunvalación y se cavó un lago, típico de los parques de Tays, donde todavía se puede ver parte del artístico embarcadero y enfrente una isla cubierta por abigarrado planterío.
presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Todo el clima de la Patagonia Argentina en Canal Rural. Pronóstico para el lunes. Fuertes lluvias. Temperaturas máximas menores a 15 grados. Mínimas, temperaturas menores a 5 grados. Y las precipitaciones. Campos y estancias. Bahía San Blas, Buenos Aires, importante estancia, 300 hectáreas, con frigorífico funcionando, $10.000 la hectárea. Norte de Santa Fe, 3.000 hectáreas agrícolas, campo sin producir, $400 la hectárea, tomo propiedades. Santa Teresa, Santa Fe, 141 hectáreas, campo ganadero, $5.000 la hectárea, conversable. Victorica, La Pampa, 1.800 hectáreas, 1.400 de monte alto y 400 limpias, $445 la hectárea. Más información en elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Los grandes parques estancieros no solo se destacaban por la firma de los paisajistas que los creaban, o por la belleza de sus composiciones pictóricas, sino que se caracterizaban por sus enormes superficies, a veces insólitas, siempre irrepetibles. Aunque muchos abarcaban cientos de hectáreas, no debe haber ninguno tan extenso como el Parque de la Estancia y Cabaña San Juan, de la familia Pereira Iraola, situado en las cercanías de la ciudad de La Plata. Fue obra de Leonardo Pereira, gran plantador de árboles, y ejecutado por el jardinero belga Carlos Bereque entre 1856 y 1899. Esta plantación, que llegó a abarcar unas 500 hectáreas, se extendía hacia todos los rincones de la propiedad, formando núcleos forestados donde oportunamente sus herederos levantarían sus propios caseríos. Tal es el caso de la estancia Abril, cuyo parque estamos disfrutando, diseñado para enmarcar la residencia campestre que mandó edificar Laura Pereira Iraola. Estas tierras también eran parte de la estancia San Juan, salvadas de la expropiación de 1949, que convirtió en parque público lo que había sido una forestación estanciera de relevante importancia, considerada hoy como patrimonio histórico, cultural y natural, y denominada Parque Provincial Pereira Iraola. Actualmente, la estancia Abril se está convirtiendo en un country, una nueva modalidad de vivir en el campo, disfrutando de una bella vida rural sin la necesidad de ser estanciero. Cuando queremos referirnos al estilo español en arquitectura, decoración o jardinería, no podemos dejar de volver a Estancia Celaín, una de las que poseen mayor riqueza estética en todo el país. Allí el estilo español está recreado en todos los detalles. La estancia está emplazada en un sector ondulado y rocoso del partido de Tandil, donde sobresalen cerros y peñascales de notables posibilidades estéticas,
si son descubiertas por un artista como Enrique Rodríguez Larreta, esposo de Josefina Anchorena, heredera de estas tierras. Por eso se eligió un emplazamiento alto y rocoso para levantar el palacio hispano-islámico que diseñó el arquitecto Martín Noel. El edificio, en posición de atalaya, posibilitó la creación de un parque en las laderas del cerro, aprovechando los desniveles y las afloraciones de grandes piedras para construir escaleras, terrazas, estanques y crear una serie de visuales opuestas para disfrutar del paisaje desde distintos niveles y lugares. Este parque fue comenzado en 1906 por el paisajista alemán Hernán Bottrich y completado en 1917. La casa se edificó entre 1922 y 24. Los jardines de Acelaín evocan la España morisca y acompañan adecuadamente el estilo mudéjar del castillo. El modelo fue Granada, por eso hay tantos cipreses, tantos espejos de agua, tantos naranjos y macetones. Desde una de las terrazas con estanques se baja a un espacio intimista que Larreta llamaba el Jardín Cerrado. Este evoca el famoso patio de las acequias en el Palacio del Generalife, en Granada, y es el mejor ejemplo del estilo árabe volcado al arte de la jardinería. La forestación y el parque en Acelaín ocupan cientos de hectáreas, donde se levantan varios cerros y afloran muchos peñascales, lo que le otorgan un carácter rústico y muy pintoresco a todo el paisaje. Un lago de 100 hectáreas, creado a expensas de un arroyo que cruza el casco, le agrega lo único que le faltaba a la notable estética de esta estancia: el agua. Los viejos estancieros, quizás abrumados por la desmesura geográfica de la Pampa, por esa sensación de inmensidad y soledad que se experimenta en el desierto, se encerraron en casas y parques a la europea. Actualmente existen nuevos conceptos paisajísticos en favor de una mayor apertura, de una relación más fluida con el panorama que nos contiene. Un conocimiento más vasto de la naturaleza y de la ecología va llevando al llanero argentino a querer recuperar la Pampa, con toda su lejanía, con toda su mística. El parque y los jardines de Santa Isabel resumen las tendencias actuales: espacio, luz, color, armonizando la arquitectura con las flores, con la pileta de natación, con el paisaje circundante, con los horizontes lejanos y con los cielos cambiantes de la pradera. Hasta la próxima vez. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88